Por ello, en la comprensión moderna del lenguaje, ya no importa únicamente la regla gramatical. Interesa también aquello que dices y cómo lo dices. Los alemanes tienen una expresión: el tono hace la música. Una voz suave y cálida dice algo distinto a aquella voz autoritaria que grita e insulta. Gracias a este aporte tecnológico, hemos podido descubrir los efectos de la palabra cuando pronunciamos palabras o las escuchamos. Una palabra no se queda en el vacío externo, impacta físicamente creando huellas o grafos, estableciendo en el cerebro una topografía que tampoco es anónima ni indiferente, pues condiciona el pensamiento y la conducta de la persona. Por eso es primordial que toda persona tome conciencia de las huellas que a través de su palabra deja en la vida del otro. ¿Qué significado asume el lenguaje en nuestras vidas cuando pensamos que de él nos servimos para expresar nuestros proyectos, vivencias, sueños, sentimientos y mucho más? Gracias a su extraordinaria capacidad creativa, el humano, en sus abstracciones, puede dar la vuelta al mundo, visitar planetas e invitarnos a acompañarlo en su viaje imaginario. El lenguaje condiciona nuestro comportamiento de manera notable. Imaginémonos mudos por algunos instantes. Qué incomodidad estar con personas y no poder comunicarnos. Seguramente pronto haríamos algo para remediar esa limitación. Lo vemos cuando llegamos a un país cuyo idioma no conocemos. Nace el lenguaje de los signos y de la misma escritura, por la necesidad de querer decir. Recuerda en ese instante cuántas cartas y poemas de amor has escrito cuando tu alma enamorada vibraba de felicidad. Como curiosidad, permítame referir que durante años fui profesor universitario y director de una clínica psicosomática en Alemania. Al principio, durante el almuerzo o la cena, junto a mis colaboradores, todos alemanes, yo conversaba como lo hacemos en Latinoamérica. Pero pronto constaté que en mis frases solo eran seguidas por términos educativos muy breves, casi monosilábicos. Con el tiempo, ganando más confianza, uno de ellos quiso revelarme el secreto. Señor profesor, es que nosotros nos sentamos alrededor de la mesa solo para comer, no para hablar. En invierno, Köln significa colonia, donde yo residía, se llenaba de nieve, por lo que yo, en vez de ir con mi coche, prefería tomar un taxi para dirigirme a mi destino. Usualmente me servía un taxista que gradualmente me fue conociendo bastante. Un día, gracias a la frecuencia con la que nos veíamos, me animé a preguntarle por qué los taxistas alemanes, en general, nunca hablaban con el cliente. Le conté que en Italia y España, el taxista en muchas ocasiones hasta me contaba toda su vida. Él me respondió con soberano respeto y educación: Señor profesor, es que a nosotros los taxistas no nos pagan para hablar, sino para llevarles a su destino. Debido a la rutina que acompaña nuestra comunicación, no siempre tomamos conciencia de las distintas formas que el lenguaje asume para condicionar nuestra conducta. La palabra tiene poder en muchas circunstancias. El padre autoritario dice al hijo: pórtate bien, y él modifica su conducta, a veces instantáneamente. Tú has decidido salir a pasear, ves un hermoso jardín donde quisieras descansar, pero encuentras un aviso: prohibido pisar el césped. Ya no te animas a cumplir tu deseo. Has discutido con tu esposa seriamente, intentas la reconciliación, pero ella no quiere hablar contigo. Buscas un amigo íntimo de ambos para que la persuada y permita un acercamiento. Para tu alegría, el intermediario alcanza lo que tú buscabas. Sus palabras fueron eficaces. La palabra es dinámica.
motiva, impulsa, y mucho más cuando quien habla es objeto de respeto, admiración, obediencia. Pensemos en las tácitas arengas del gran general antes de un combate. En 1799, Napoleón irrumpió en Egipto vociferando la gran frase: «Soldados de Francia, 40 siglos de historia os contemplan». Durante el Imperio Romano, la palabra pronunciada y emitida por el emperador era determinante. Llegaba a lugares remotos y los súbditos tenían que asumirla en obediencia. Recordemos una frase que se mantiene intacta durante 20 siglos, asociada a la palabra que se cumple. Quod scripsi, scripsi, para decir, lo escrito, escrito está. Son las frases pronunciadas por Pilatos durante la pasión de Cristo cuando se le pide que modifique el texto: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si ya estaba escrito, no se cambiaría. Es lo mismo que pronunciamos hoy cuando llamamos la atención sobre el respeto dado a la palabra. Lo dicho, dicho está. Sea como has dicho, te tomo la palabra. Las palabras pueden tener consecuencias biológicas, como ocurre con una persona sugestionable a la que se le dice: «Te veo pálida», y en ese instante el rostro se pone pálido. Las consecuencias sociales, económicas y políticas las vemos cuando un mandatario anuncia un decreto que suscita reacciones populares positivas o negativas. ¿Cuántos gobernantes han perdido sus poltronas a causa de discursos proferidos por pensadores influyentes? Por eso, una buena cantidad de líderes autoritarios tienen terror a la palabra de aquellos que piensan de manera distinta. Muchos son confinados por el hecho de pensar y decir cosas diferentes. Otros son muertos, desaparecidos, torturados. La palabra, en muchas formas, puede ser causa de vida o muerte. Los palos y los fusiles pueden matar el cuerpo, pero las palabras pueden perforar el corazón y la mente, y por eso las temen más que a un ejército. Recientemente se ha escuchado hablar con frecuencia de la primavera árabe, para señalar el despertar de la reacción de los pueblos árabes en contra de sistemas de gobiernos totalitarios. En ese caso específico, fue una joven bloguera de 26 años, Asmaa Mahfouz, quien levantó su palabra para motivar vía Internet el apoyo a la protesta egipcia contra el presidente Hosni Mubarak. Los resultados muestran el efecto de las palabras que ella envió a través del ciberespacio. El Parlamento Europeo ha reconocido su carácter, otorgándole el premio Sájarov 2011, dedicado a la libertad de conciencia y apreciando lo que ha hecho en el mundo árabe a través de su palabra. ¿Cuán poderosa puede ser la palabra de un médico que asegura salud y pronta recuperación al enfermo, o el consejo del hombre sabio al alumno que busca orientación? Traigamos a colación la sentencia de vida o muerte que pronuncia un juez culpable, inocente, términos que en su momento define la existencia futura de una persona sometida a juicio. En el contexto social familiar, podemos escuchar que un joven presenta a la joven que está a su lado diciendo: «Les presento a mi prometida». El término sugiere en consecuencia que él ha prometido a la joven que será su esposa. La palabra tiene un contenido del que no siempre tomamos conciencia. Te presento a una amiga y te digo: ella es Juana. El nombre te es común y seguramente no representa nada especial, pero puede asumir otra fisionomía cuando añade: es la primera mujer astronauta. Muchos buscan el significado de su nombre porque el mismo nombre representa a la persona que lo lleva. Es distinto llamarse Sinforoso, Andamesio o Diocleciano, que Julio César o Marco Antonio.
Si Ricardo sabe que su nombre significa rico y fuerte, se siente distinto a aquel que apellida Cerda, femenino de cerdo. Hay un jugador de fútbol de origen africano llamado Anita. Cuando personas de habla hispana escuchan su nombre y luego ven a un robusto individuo de sexo masculino, se sorprenden, pues imaginaban una dama. Durante mis años en Alemania, la figura de Hitler era tan despectiva que nadie ponía ese nombre a un hijo. El único Adolf que yo conocí era bastante mayor y había nacido antes de que Hitler adquiriera la mala fama que hoy todavía lo distingue. En cuanto a los nombres Abel y Caín, a pesar de su antigüedad, el primero se ha preservado sin reservas, en cambio el otro tiene una presencia bastante efímera. Juan Pablo II se hizo nombre común por la presencia y significado de quien lo hizo famoso. Juan Pablo II, beato para la Iglesia Católica. El ámbito político o económico da lugar a circunstancias muy curiosas. Un individuo desconocido y anónimo es ignorado en todo lo que dice y hace, pero en pocos días, debido a influencias políticas especiales, recibe un cargo que le otorga notoriedad pública. Desde ese instante, todo lo que hace y dice importa. Recordemos a tantos políticos que fueron motivo de la primera plana periodística durante su gestión y hoy, otra vez, alejados de esas funciones, no suenan ni truenan. La fama de muchos personajes llama en causa la cantidad de palabras que se vierte sobre ellos. La pareja Brad Pitt y Angelina Jolie es noticia permanente, aunque en realidad, aparte de ver algunas de sus películas, no sabemos nada de ellos. Las palabras que los involucran, aunque anuncien que estuvieron en la peluquería, ya es noticia, y esa palabra vende y lee. Sin embargo, no se presenta con el mismo impacto permanentemente la cotidianidad de la vida de un premio Nobel, aunque hubiera descubierto un medicamento que salva a millones de personas. En la sociedad moderna, algunos temas seducen en un nivel que no deja de sorprender, como la violencia o el escándalo. En cierta ocasión, en preparación a un simposio internacional a realizarse en un país europeo sobre la conducta pacifista, se invitó a algunos medios de prensa para que cubrieran el evento. Varios de ellos se excusaron expresando: "Llámenos cuando hablen de guerra". Meses atrás, en una ciudad de un país sudamericano, realizamos un encuentro internacional dedicado a la familia, una prioridad para cualquier sociedad. Contamos con la presencia de 10 conferencistas del altísimo nivel. Empero, los medios de prensa jamás se acercaron para informar a su público sobre el desarrollo de esta importante reunión. Pero sí muchos comunicadores y camarógrafos arriesgan la propia vida para documentar escenas violentas en distintos contextos, sean guerras, protestas, manifestaciones, huelgas u otros. Hablar de la familia, de sus dinamismos, necesidades y proyecciones, no siempre es noticia en un ámbito que busca impacto, dolor, miseria, batahola. Por otra parte, el furor por la noticia de impacto a veces muestra las debilidades de algunos humanos víctimas de la confusión arribista y del mal manejo del poder mediático. Hace poco tiempo en Inglaterra, el mundo de la comunicación ha sido sacudido por el descubrimiento de escuchas ilegales realizadas por algunos cazadores de noticias que han pagado por penetrar en aquello que solo corresponde a la individualidad de cada persona, su intimidad, asunto que no ha importado a ninguno de los espías a sueldo. Muchos son los afectados, familia real, políticos, actores y actrices, escritores, pero también gente que sufre en la soledad, extrañando al hijo muerto en una de las guerras actuales o al hijo desaparecido a causa de un brutal secuestro. Y este es uno de los puntos que crearon la reacción crítica masiva a nivel local e internacional.